¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. De acuerdo. Pues vamos a hablar un poco sobre el melanoma. No es de las neoplasias más frecuentes, sin embargo, es una neoplasia, pues podríamos llamarlo de la piel que más mata, no la más frecuente, pero sí el melanoma es el tumor de la piel que más muertes causa, porque es un tumor que tiene un tropismo de metástasis increíble. Siempre que vean un lunar, y sobre todo de nueva aparición, hay que tenerlo mucho en cuenta porque puede ser un melanoma. Vamos a hablar de la carcinogénesis y de la epidemiología. Evidentemente, al ser un tumor que tiene que ver con la piel, en este sentido la piel es un factor de riesgo, sobre todo algunos fototipos que vamos a ver más adelante. Pero esto interesantemente está distribuido en principalmente países que se encuentran en los polos. En Norteamérica, en algunas áreas de Australia, en algunas áreas de Europa. Es un problema súper frecuente. Ahí se dan el número de mayor casos y sobre todo un tumor específico de melanoma. Vamos a ver que existen varias características y varios tipos de melanoma. Como les decía, no es el que causa más muertes ni tampoco es el que está en el top 10 de los tumores. Entiendo que, bueno, en el programa es importante revisar el melanoma. Eh, en Brasil, hablando de Latinoamérica, tienen una casuística bastante grande y tienen reportados alrededor de 8.624 número de casos nuevos. En México, por ejemplo, son 2.000 apenas al año. No figura dentro de las primeras 10 causas de muerte, ni tampoco dentro de las primeras causas de cáncer. En el número 21. ¿El melanoma tiene que ver con la genética? La respuesta es, en algunos casos sí. Esto también tiene que ver con la diversidad de pigmentación humana. Existen algunos polimorfismos, sobre todo en la piel blanca, en aquellas personas de cabello rojo, pecosas, tienen algunos polimorfismos, como aquí se los enumero, y son comunes sobre todo estas variantes en Europa del Norte. La función de estos receptores va a hacer que se disminuya porque la molécula no se une por completo al receptor de la membrana del melanocito y como consecuencia va a producir algo que se llama feomelanina amarilla. Esta es un fotosensibilizador capaz de generar como reacciones en cadena radicales y activación de reacciones de oxígeno tras la irradiación ultravioleta. Entonces, pues evidentemente la exposición solar y a los rayos ultravioleta pues es un principal factor de riesgo. ¿En quiénes? En algunos fototipos de piel. ¿Cuáles? Los Fitzpatrick 1, que ahorita vamos a ver. Por otro lado, los melanocitos pues son células pigmentadas que se encuentran en la piel, producen melanina utilizando tirosinasas, se originan a partir, recuerden, de la cresta neural y migran a la piel durante el desarrollo embrionario. Probablemente este hecho de que se originen en la cresta neural y migren a la piel durante el desarrollo embrionario hacen biológicamente capaz de que hagan metástasis a donde se les ocurra. Así de sencillo. El melanoma hace metástasis increíblemente a muchos lados del cuerpo. Yo trato mucho melanoma y hemos visto casos de melanosis gástrica, de melanosis intestinal, se va por todos lados el melanoma. Y es un órgano santuario, es el sistema nervioso central. Cuando hay un paciente que tiene metástasis hay que hacerle resonancia, sin lugar a dudas, porque puede haber metástasis cerebrales asintomáticas, hasta no más de 30% de los casos, entonces hay que hacerles resonancia. La radiación ultravioleta pues daña los queratinocitos, ya que estos pues van a regular diferenciación, proliferación, motilidad y estimulan la producción de melanina. A lo que les gusta broncearse, pues esto es lo que pasa, ¿no? Entonces el melanoma va a surgir de la transformación maligna de los melanocitos. Usen playeras con buen bloqueador, ¿no? Nivel 50 hacia arriba, igual protectores, ¿cómo se llama? Bronceadores, protectores solares, ¿no? No es un juego exponerse al sol, y menos ahora.
Las mutaciones van a producir factores de crecimiento, pérdida de receptores de adhesión, van a haber disrupciones de las señales de los melanocitos, en fin, va a haber una alteración que va a originar que se pueda formar algún nevo y pues evidentemente al ser un nevo ya es una lesión que pudiera ser progresar a melanoma dependiendo de ciertos factores. Eh, Hay diferentes fases de crecimiento radial y crecimiento vertical. Las de crecimiento vertical tienen un potencial metastásico. Y todo tiene una historia natural de la enfermedad, como una gripa, como una diarrea. El melanoma también tiene su historia natural de la enfermedad. No nace de la nada, nace porque hubo un nevo. ¿Puede haber melanoma sin nevo? Sí. Desafortunadamente existe por ahí un 2-3% de casos que hay metástasis de melanoma sin tumor primario conocido. Es rarísimo. Hay que buscarles hasta en las plantas de los pies, hay que buscarles en el cuero cabelludo. Me ha tocado por ahí un par de casos con metástasis en el sistema nervioso central, resulta que era un melanoma. Son raros, pero sí existen. Los riesgos, por lo tanto, son demográficos, fenotípicos, ambientales, los nevos atípicos, los antecedentes personales y familiares. Hay síndromes hereditarios formadores de nevos que tienen un mayor riesgo de tener melanoma. La incidencia va a aumentar con la edad promedio es de 63, generalmente los vemos a 45 años. Acabo de ver una paciente muy jovencita de 30 años con melanoma, que tiene un antecedente genético. Antes de los 40 años las tasas son bajísimas, pero son más frecuentes en mujeres que en hombres. Y el riesgo mayor son en grupos étnicos de piel clara, blancos, pelirrojos, rubias, de cabello claro, con pecas. Esto es una combinación que tiene como riesgo el melanoma y hay que cuidarse del sol. Igual los ojos claros, azules o verdes. Estos son los Fitzpatrick, que en cualquier historia clínica debe de venir, dermatológica o oncológica, si se trata de melanoma, debe de venir qué tipo de Fitzpatrick es. Vean los fototipos del 1 al 6 y va de la claridad a la oscuridad, ¿no? Entonces, en México predomina más el fototipo tipo 4 y 5. Los fototipos tienen relación con el tipo de melanoma. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cuáles fototipos son los más frecuentes en México, dependiendo de las series. Por ahí hemos hecho algunas publicaciones. Yo hice una casuística de más de 10 años, hace algunos años, de melanoma en nuestro hospital, en el Centro Médico ABC, en donde encontramos un tipo de melanoma que se llama nodular. Por ejemplo, si ustedes revisan en cancerología o en series institucionales, ahí los melanomas más frecuentes son los sacrales, los que nacen en las uñas. Y en alguna literatura, sobre todo americanas, europeas, el tipo de melanoma más común es uno que se llama extensión superficial. Entonces, estos son los fototipos, que no se les olvide. En México más tipo 4, 3, 4 y a lo mejor 5. ¿Sí? Pues bueno, los tipos 1 tienen un mayor riesgo. Entre más clarito, más pelirrojas, es más el riesgo. Los ambientales, pues la luz ultravioleta, el sol, los rayos del sol, tiene mucho que ver su caída, tiene que ver muchísimo. Y bueno, la intermitencia o el crónico, pues tiene un factor de riesgo importante. El número de lunares de gran tamaño, más de 20 centímetros, aguas. Los que son atípicos, aguas. La pigmentación, el perfil, la simetría, todo hay que vigilar. Hay que hacer siempre cuando hay un lunar nuevo o cuando hay lunares grandes, una valoración dermatológica mejor con dermatoscopía y tener bien fotografiado todos los lunares para ver los cambios durante el tiempo y no exponerse al sol. Si hay una historia personal de melanoma en una familia, pues va a aumentar el riesgo. Hay algunas síndromes de melanoma familiar que pueden ser de diferentes patrones hereditarios y algunos tienen que ver con la ciclina 4, con el gen 2A, inhibidor de ciclinas, que es el CDK2A. Yo he visto casos de mutaciones somáticas CDK2A
y he visto casos con BRCA, por ejemplo, tengo ahora mismo un paciente con BRCA2 y melanoma, de P53, de VAP, en fin. Esto, pues, bueno, se busca intencionadamente, si la historia familiar así lo amerita, pues habrá que hacer una prueba germinal. Y en algunos casos que tenemos melanoma refractario, que hacemos secuenciación genética, podemos identificar algunas mutaciones somáticas bien interesantes. Entonces, bueno, estas son algunas de las causas, las vías de melanoma. El melanoma es un tumor que está hipermutado, está totalmente alborotado, es un tumor que está inquieto y es un tumor que por excelencia, afortunadamente, responde a inmunoterapia, probablemente más del 50-60% de los casos, no todos, no todos, pero la gran mayoría responde a inmunoterapia. Yo fui testigo de cómo morían los pacientes con melanoma metastásico, dábamos la quimioterapia, eso no tiene mucho, tiene 10 años, y dábamos esquemas de quimio y hacían metástasis cerebrales y sangraban y el paciente se moría antes de los 10 meses. Luego empezó la inmunoterapia. Recuerden que la inmunoterapia es un efecto a través de desbloquear los puntos de control inmune y esto hace que el tumor sea visible para las células linfocitarias, células presentadoras de antígeno y liberar las diferentes vías y cascadas inmunológicas y así comerse al cáncer, ¿no? Eso de verdad que era maravilloso verlo en algunos pacientes, cómo se curaron, porque se curaron. Algunos de ellos se curan, les damos la inmunoterapia un par de años y responden bien y se las quitamos. Es una maravilla. No todos se curan. Y bueno, es un tumor hipermutado porque tiene muchas características, vías de señalización. Y ojo, pregunta de examen, ¿cuál es la mutación más frecuente en melanoma? BRAF. BRAF en México lo tenemos reportado en un 40%, 30-40%, a nivel mundial 50%. ¿Por qué es importante? Porque BRAF tiene tratamiento dirigido. Hay inhibidores de la vía de BRAF. De segunda, tercera, de primera, segunda y tercera generación ya tenemos. Entonces estos medicamentos pues hacen un efecto Lázaro. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede estar muy mal, pero les damos el medicamento oral y responden a las 3 semanas, 2, 3 semanas, se levantan. Es una maravilla. Hay que pedirlo siempre en cualquier melanoma BRAF. Hemos tenido casos de NRAS y c-KIT, sí, desafortunadamente estos son inmunoresistentes. También he tenido casos y les va muy mal. Pero bueno, a veces hay que elegir entre si la inmunoterapia va primero o el inhibidor de BRAF va primero, dependiendo de las características clínicas del paciente. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia no responde tan rápido. Y el inhibidor de BRAF sí, la inmuno tarda 6, 10 semanas y el inhibidor de BRAF tarda 2, 3 semanas. Entonces, si hay BRAF mutado con un tumor que está muy prendido, con deterioro clínico, pues hay que usar inhibidor de BRAF, no va a jalar la inmunoterapia. Y estas son las vías de RAS, aquella imagen que les mostré en introducción a la oncología. Recuerden que les dije que hay vías de señalización dependiendo de la activación, en este caso BRAF. Vean cómo puede generar mayor probabilidad de antiapoptosis, de proliferación celular, ¿sí? Y puede hacer una activación hacia el núcleo y activar otros centros. Y esto hacer mayor la actividad tumoral y la carcinogénesis. Pues el BRAF, hay varios subtipos. El más común es el BRAF 600E. Hay otras vías alternas. El NF1 también me ha tocado, también tiene características de inmunoresistencia. Y bueno, hay algunos triples negativos, como el cáncer de mama, que no tienen ninguna mutación. Estos suelen responder a inmunoterapia. Y pues bueno, hoy en día contamos con estos subtipos moleculares en melanoma. Hay mucho de qué hablar, son tumores que pueden tener varias mutaciones. Se decía de mutaciones mutuamente excluyentes, la realidad es que podemos tener conmutaciones en pacientes con melanoma. Hay varias vías adicionales, el P53, que por cierto acaba de publicarse en New England Journal of Medicine, el primer ensayo que bloquea una variante de P53 para que lo revisen. Seguro les van a dar el Nobel a estos cuates. Desafortunadamente yo ya lo revisé y solo es el 10% de los P53, pero por fin hay una molécula que bloquea P53
o que lo rearregla, ¿no? Que lo compone, porque recuerden que el P53 es nuestro gen guardián. El triple wild type, pues bueno, este subgrupo se caracteriza por copias frecuentes, tiene menor frecuencia de mutaciones somáticas. Y bueno, pasando al punto de la prevención, hay prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es la exposición a la luz solar y los rayos ultravioleta, usar sombreros, no está mal, al contrario, camisas de manga larga, pantalones largos, lentes de sol, protector solar. Y ya después que hay un melanoma, pues obviamente la autoexploración con regularidad y examen médico. Hay casuísticas, por ejemplo, Australia. Australia tiene un grave problema de salud pública por melanoma. Y hay estudios aleatorizados donde hacen, por ejemplo, intervenciones con bloqueadores, con betacarotenos y lo comparan contra placebo. Y fíjense que esto ha reducido los melanomas. Los nevos atípicos múltiples, pues hay que estarlos siguiendo con fotografías, porque uno de cada 1000 nevos que se examinan son melanomas, y uno de cada 10,000 se van a convertir en melanoma al año. Entonces las y los dermatólogos tienen mucho que hacer. En el abordaje verán un lunar, una lesión, y en la lesión hay que ver si hay lesiones en patito feo, así como suena, así como se piensa. Hay que ver si arden, si pican, y hay que hacer el ABCDE del lunar. Asimetría, bordes, cambios en la coloración, diámetro mayor de 6 milímetros y la evolución. Puede haber cutáneos, puede haber oculares, uveales y conjuntivales, puede haber en mucosas que son agresivísimos. Hace un poquito vi el caso de una paciente de un melanoma vaginal, o sea, no había nada que parar al tumor, se murió, o sea, murió, o sea, ni nada, ni quimio, ni inmuno, ni nada, no alcancé a darle nada. Desafortunadamente, son muy agresivos los melanomas de mucosas. Las metástasis de primario conocido, como les dije, no se ve el lunar, pero hay metástasis de melanoma. La dermatoscopía, hay que estarla siguiendo. Y bueno, un melanoma es esto. Lo que vemos arriba es la joroba de un monstruo, ¿sí? La decisión de una biopsia, perdón, el diagnóstico a través de una biopsia debe de ser por gente experta. Debe ser por dermatólogas y dermatólogos expertos. Ideal si tienen preparación oncológica o cirugía oncológica. Un lunar no se debe de pellizcar, no se debe de quemar, no se debe de retirar así porque sí. Amerita una cirugía o una intervención más bien adecuada, que abarque hacia la profundidad y hacia la extensión, porque los márgenes importan muchísimo. No hay quimioterapia, no hay radioterapia, no hay inmunoterapia que haga el papel de un buen procedimiento quirúrgico. ¿Entendieron? Esto es de lo más importante que deben de llevarse de la cátedra de oncología. Siempre se debe de tomar en cuenta el procedimiento, no nada más es quitar por quitar. La biopsia se debe de realizar de todo grosor de la lesión, dejando márgenes suficientes, profundos. Y bueno, ya una vez que tenemos el melanoma hay que ver la clasificación. Si hablamos de la literatura en general, la extensión superficial es 7 de cada 10. El léntigo maligno es 10 de cada 10, el nodular es 20 de cada 10 y el acral lentiginoso es menos del 5%. En México, les repito, en la casuística del hospital tenemos nodular, en cancerología o en el IMSS hay más acral lentiginoso, ¿sí? Extensión superficial es más raro, se ve más en Norteamérica o en Europa. Este es el extensión superficial, este es el nodular, fíjense bien, este es el nodular. Este es el léntigo maligno y aguas con estas manchitas.
Aguas. Ay, no, también son terribles. Y este es el desmoplásico, amelanocítico. Pronóstico, utilizamos el Breslov y el Clark. Es decir, profundidad basado en la capa de la piel y los milímetros desde la capa granular hasta la capa más profunda de la dermis. Pues tenemos que decir es un Breslov de tanto y es un Clark de tanto. ¿Por qué? Pues porque con esto hacemos una clasificación. También en las etapas tempranas debemos de ver el número de mitosis, es importante, y el Ki-67, porque con esto hoy día definimos a quién de los melanomas les damos adyuvancia. Adyuvancia es disminución de riesgos. También algo importante en el melanoma, pregunta examen, pronóstico, es la ausencia o presencia de la úlcera. Cuando está ulcerado un melanoma, es de peor pronóstico. Vean, este melanoma está ulcerado. La invasión linfovascular y los ganglios centinela, pues también, si hay ganglios positivos es un factor de mal pronóstico, al igual que satélites microscópicos, que se define por nidos de células de melanoma de más de 0.05 milímetros de diámetro, no continuos y claramente separados de la luna. La edad, hay mayor riesgo de metástasis en pacientes jóvenes y la mortalidad va a aumentar de acuerdo a la etapa clínica, también con la edad, la localización del tumor. Los melanomas de tórax son más agresivos. Eh, perdón, la incidencia es superior en hombres que en mujeres. El pronóstico es mejor para los melanomas que se localizan en las extremidades que los que se localizan en la cabeza y el tronco. El melanoma acral es de muy mal pronóstico. Y bueno, las etapas clínicas, esto es chamba de nosotros, la T, la N y la M. ¿Qué es lo rescatable de aquí? Porque esto no lo veo necesario que se lo aprendan. Es que la deshidrogenasa láctica en la etapa metastásica es de un valor importantísimo. La deshidrogenasa láctica elevada es un factor de mal pronóstico. Las metástasis cerebrales es un factor de mal pronóstico. Los pacientes tenemos que ser agresivos, tenemos que tratarlos casi saliendo de la consulta. Y estas son las etapas clínicas. No me voy a ahondar mucho ahí. En las etapas 4 hoy día usamos inmunoterapia. En los pacientes que tienen BRAF mutado usamos inhibidores de BRAF. En las etapas 2 y 3 ya usamos inmunoterapia por un año para disminuir riesgos de recurrencia. En las etapas 1 generalmente no se hace nada. Perdón, dígame. Sí. Gracias, muy buen día. Por favor, que le programen la tomografía ya, porque ya tiene creatinina para que se la hagan ahorita. Sí. Y pelvis también, por favor. Ya tiene creatinina, ¿eh? Está en 0.9, sí. Para que ya lo baje. Gracias. Y por favor, cuando lo canalicemos de la vía periférica, si se tarda tantito para bajar la tomografía, podemos irle accesando el puerto para que, pero ya, ajá, ¿va? Mil gracias. Bye. Perdón. Entonces, ya las etapas es bronca del oncólogo o del oncólogo. Y ya respecto a los tratamientos, pues bueno, hay que evaluar al paciente, hay que saber la etapa clínica, hay que hacerles tomografía o PET, hay que hacerle laboratorios completos, resonancia magnética, hay que valorar el tumor primario, hay que ver si no hay otros melanomas. Tengo pacientes con melanomas recurrentes de otro melanoma, híjole, y bueno, estos pacientes pues ameritan un seguimiento súper estrecho. Yo veo una manchita y los mando con su derma a que lo revise. Este es el workup del tratamiento. Las etapas 1 y 2 generalmente no hacemos nada. Si esto es papel, chamba del cirujano o cirujano oncólogo. Hay que hacer historia clínica, la educación súper básica, los pacientes con ganglios positivos.
hay que hacerles una adecuada valoración y llevarlos a rehabilitación porque genera mucho edema después. Hay que considerar pruebas genéticas. Las medidas de prevención son accesibles. Hay tamizaje en algunos países que podemos emular. Los antecedentes familiares son importantes. Las etapas tempranas se curan. Las etapas localmente avanzadas ulceradas pueden recurrir y las etapas metastásicas pues hay que tratarlas de forma integral. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna, doctor. No, doctor. Muy bien. Perfecto. Pues acabamos a buena hora. Ya no hay ningún tema pendiente,